Capítulo 9, Primera de Reyes, Pacto de Dios con Salomón. Este es el capítulo que vamos a ver hoy. Después de este video y otro más, veremos la serie de Proverbios. Empezaremos a platicar verso a verso de esta serie. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová le apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Entonces la obra estaba terminada, ya la casa del rey y la casa del rey de reyes estaban totalmente hechas y Dios estaba respaldando a Salomón en todo lo que hacía porque era obediente y viene a confirmarle ese respaldo para él y para su pueblo. Cuando dice que le apareció, vemos como en el antiguo tiempo la revelación era muy constante en ese sentido de apariciones, porque la palabra no estaba en su totalidad revelada. Entonces había esa revelación de Dios, esa confirmación que ahora nosotros no es vital para nosotros, aunque es importante, porque tenemos toda la palabra revelada, es decir, ahí está la revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces ellos tenían una revelación que estaba siendo progresiva, entonces era más importante. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa, la he separado, que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es decir, el Señor estaba diciendo: acepto lo que hiciste. Qué maravilloso es que lo que le ofrendamos a Dios, estemos seguros que Él lo acepta. No todo lo que le ofrecemos o le acercamos, que esa es la ofrenda, acercarle algo, Él lo acepta. Necesita Él primero aceptar al ofrendante, al que se lo está dando, al que se lo está acercando, para entonces recibir lo que salga de esa persona. Entonces Dios, que conoce el corazón de Salomón y del pueblo, dice: está bien, lo acepto. Y lo voy a aceptar de una manera que voy a estar ahí. Y he oído tu oración y la voy a atender. Y si tú, le dice, no solamente acepto la construcción, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. O sea, ahí viene la condición que yo siempre lo he hablado. Una buena teología es entender que todas las promesas de Dios están condicionadas. No esperes algo por azares del destino. Si tú andas como anduvo tu padre, te doy lo que te dije. Si tienes un corazón íntegro, habla del intelecto, de la voluntad, de los sentimientos íntegros. Si trabajas en equidad, en igualdad hacia todos porque eres el rey, y haces lo que yo te mande, por difícil que sea, y guardas, proteges mis estatutos y mis decisiones. Entonces, esta palabra, la Biblia, es la que Dios nos manda que hagamos eso, para que las promesas sean de nosotros y de nuestra familia. No solamente es por decir: sí, sí, acepto, hago una oración de que ya tú estás conmigo. No, no tiene nada que ver eso. A veces el evangelio que predican a alguien es: haz esta oración y di que aceptas a Cristo. Y ahí están los conciertos, miles aceptan a Cristo. En oraciones de mucha gente aceptan a Cristo por hacer una oración. No es cierto eso. Tienes que guardar la palabra, los estatutos y los decretos si quieres estar bien con el Señor. Qué fácil sería: sí, levanto mi mano y digo que sí. No es cierto eso. Ese evangelio no es el bíblico. Aunque lo enseñe alguien famoso, aunque lo enseñe quien lo enseñe. Y luego dicen: se convirtieron miles. ¿Qué se convirtieron? Lo que convierte es la palabra de Dios. Entonces, el primero que tenía que obedecer era el rey. Y los primeros que tenemos que obedecer somos los líderes, porque nos van a ver, vamos a inspirar, vamos a motivar. Entonces, somos los primeros que tenemos que conocerla. Pero puede haber líderes que ni conozcan la Biblia, ni sepan la palabra.
cómo entonces va a pasar esto. Yo, le dice el Señor, si haces esto, afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces, la promesa es, si tú haces todo esto y tu casa va a ser firme, vas a enseñar a tu hijo como te enseñaron a ti, entonces no va a faltar de linaje para siempre en la descendencia, que lo vemos confirmado en Cristo. Pero él tenía que ser obediente y enseñar a sus hijos. Decirles, ¿saben qué? La promesa está si seguimos el camino. Entonces, nuestro ministerio debe de ser afirmado por el Señor. Entonces, nuestros hijos van a beber de esos ministerios y Él los va a afirmar. Decía en el otro video, David anheló construir la casa de Dios y Dios le construyó un linaje, ¿no? Mas si obstinadamente os apartares de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueren y sirvieran a dioses ajenos y los adoraran, o sea, ahí viene la consecuencia, la desobediencia. Si no lo haces, entonces dice, yo voy a cortar a Israel de la faz de la tierra que les he entregado. Los he sacado, no los voy a separar, no los voy a desaparecer del mundo, les voy a quitar la promesa, les voy a quitar Canaán. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. No la quiero, no va a estar mi presencia. Y todos se van a burlar y se van a reír de ella, porque yo voy a cortar. O sea, cuando habla de cortar, habla de extirpar, como cuando le quitas algo maligno al cuerpo. Los voy a quitar de la promesa, porque yo se las di con una condición. Voy a desechar la casa, porque yo la acepté con una condición. Y se van a burlar de ustedes, porque sin mí no son nada. Esas son las consecuencias. Este capítulo está muy tremendo para reflexionarlo en nuestra vida. La obediencia es lo primero. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. Ahí está, en cierta forma, del segundo templo, ahí está el muro de los lamentos, puras ruinas quedan ahí. Hasta cristianos van y ponen oraciones ahí. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el cristianismo. No tiene nada que ver con nuestra fe. Eso no tiene nada que ver. Pero como no hemos entendido la palabra de Dios, andamos judaizando, volviendo a lo de atrás. Cuando eso no tiene nada que ver para un cristiano. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de Egipto y echaron manos de dioses ajenos. Entonces dice, por eso Jehová ha traído este mal. Las consecuencias son por nuestra culpa. Ellos sabían la razón. Y el ser humano debe de saber eso. Las razones para que venga un mal sobre nosotros es porque nos hemos alejado de Dios, sea con conocimiento o sin él. Pero me gusta cuando dice Crónicas, pero si mi pueblo se humillara, ¿dónde estaba la respuesta? En humillarnos, sobre el cual, aunque sean pecadores, mi nombre es invocado. Dios les da la clave. Entonces yo sanaré su tierra. O sea, los voy a regresar a donde el pecado había corrompido. Entonces vemos esta construcción maravillosa y vemos cómo entonces ya Salomón empieza a organizar todo. Habían traído de Tiro a Hiram para que hiciera ese templo y se habían hecho amigos de ellos para engrandecer el reino. Y este hombre le había regalado Salomón a Hiram unas ciudades que las despreció, que no le gustaron porque se le hicieron como poca cosa, por eso se llamaba Kabul. Y ya después Salomón construyó en ellas algo para que él viera que sí servían de algo. De una cierta manera así trabaja el enemigo. Nos desecha, nos desprecia, como que no somos nada, pero Dios es el que viene y hace algo en nosotros. Salomón le dio por agradecimiento a estas ciudades y como que él dijo, sí, pero estas ¿para qué sirven? Les voy a invertir de más, no, dame algo bueno. Dios así ve al hombre. Cuando no tiene nada, cuando está en el suelo, cuando no valemos nada, Él viene y reconstruye algo en nosotros, algo maravilloso. Entonces fue acomodando todo su reino. La hija de Faraón, que era esposa de Salomón, fue y agarró su lugar, su casa, porque no iba a estar con los del pueblo, porque no era como decía la ley, porque era una extranjera. Y Salomón entonces se dedicó a ofrecer sacrificios, holocaustos al Señor y a honrar las fiestas, como la ley de Moisés lo había dicho. Todos empezaron a hacer sus ministerios. La organización del pueblo estaba en marcha, los levitas que cantaban, que adoraban, que servían en el tabernáculo, los sacerdotes que ministraban
todos los que levantaban las cosas estaba ya en un perfecto funcionamiento, y así es como debe de estar la iglesia, en orden, ministerios, dones, trabajando para la gloria de Dios y en el beneficio de toda la sabiduría y todo lo que tenemos para dar en esa buena obra. Entonces, ¿qué pasó ya de ahí en adelante? Bueno, pues que este Salomón empezó a emparentarse con las gentes del entorno para entonces tener un reino más grande, pero eso terminó perjudicándolo. Eso lo miraremos en otro video. Bendiciones.